Joan Ramón Rosell es conocido mío de hace algunos años, que estuve cursando una maestría ya con ellos. Y más que priva una amistad, más que otra cosa con Joan Ramón, desde entonces les llamamos nosotros enfermos de la cal. Entonces, somos enfermos de la cal, entonces somos apasionados de la cal. Y desde entonces he tenido una larga relación con él y una muy buena relación con él. Me voy a permitir darles una presentación muy rápida. Tiene un currículum muy versátil, Joan Ramón. Es arquitecto técnico e ingeniero por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es doctor en construcción, restauración y rehabilitación arquitectónica. Es especialista en materiales de construcción, pero muy especialmente en sus patologías de los materiales y análisis diagnósticos de las edificaciones. Es profesor, actualmente sigue de profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña en materiales de construcción y patología de diagnosis. Especialmente quiero mencionar que Joan Ramón fundó el laboratorio de la UPC de materiales hace 30 años. Fundó y siguió además durante 30 años. Llevó el laboratorio y menciono esto porque el laboratorio de materiales no solamente tiene que ver con la cal, sino tiene que ver con el cemento, con la puzzolana, con el cemento de magnesios, con muchas cosas que le venían a solicitar al laboratorio. Entonces tiene una experiencia amplísima a lo largo de 30 años en muchísimas cosas, ¿no? Entre una de ellas pues fue que llevó la dirección de maestrías y doctorados. Me decías que más de 200 maestrías y doctorados ha dirigido Joan Ramón. Es una persona con mucho bagaje, ¿no? Y me da mucho gusto que nos visite y que nos comparta sus conocimientos acá. Hemos tomado el tema no sabíamos qué tema tomar, cal sí, pero cal qué, ¿no? Muchas cosas. Está de moda ahora, no sé si han leído un gran artículo de MIT sobre la hotline, la cal caliente, que nos va a platicar un poquito Joan Ramón de qué se trata, cómo se autocuran los morteros a través del tiempo, a través de miles de años y siguen funcionando, ¿no? Es parte del tema. Ya para terminar, nada más quiero platicarles algunas de las intervenciones. Les voy a platicar tal vez las más significativas para mí, a lo mejor para ti no, pero muchísimas obras de Gaudí. Casa Batlló, Parc Güell, la Sagrada Familia, la Catedral Gótica, pero especialmente quiero recalcar que tiene intervenciones en obras muy antiguas, como en Egipto. Acaba de estar en el templo de Tutmosis III, datando una balsa de cal, que fue positivo precisamente, y está datada hace 1700 años, pero también acaba de participar en los frisos, en la restauración de los frisos de Picasso, que se hizo con cemento blanco, que está en el centro de Barcelona. Entonces tiene una variedad de cosas que ojalá les guste lo que les va a platicar. Le he pedido que no se detenga mucho en la parte técnica, porque si no, no vamos a terminar mucho. Pero bienvenido, Joan Ramón, y estás en tu casa, adelante. Gracias por estar aquí. Bueno, pues buenas tardes. Agradecerles a todos ustedes estar aquí escuchando esto que voy a explicarles, a Jesús y a su familia por estos años y por esta invitación en concreto, aquí al museo por acogernos y a mí, ¿no? Efectivamente, tomo las palabras de Jesús, enfermo de cal. Había un programa de televisión en Cataluña que se llamaba Enfermos de Televisión, y entonces se dedicaba a repasar otros programas, ¿no?, de televisión.
Y yo lo adopté, ¿no? Yo soy un enfermo de cal, ¿no? Porque estamos hablando todo el día de cal y Grace lo sabe, que nos ha soportado a Jesús y a mí pesadísimos hablando de cal muchas horas. Bien, uno de los temas que más me está interesando últimamente es el tema este del hormigón de cal. Yo hablo castellano, pero yo sé que las palabras que utilizamos son distintas. Me voy a referir al hormigón, que aquí se llama concreto, si no estoy equivocado, ¿no? Y por tanto el término limecrete pues es un poco el término anglosajón de este hormigón. El índice de un poco de lo que les voy a hablar. Cuando ya empezamos a dedicarnos al concreto, ¿qué pasa con el concreto? Y siempre el discurso es cal versus cemento Portland, qué es mejor, qué es peor, qué es adecuado. Yo no soy un enfermo de cal, pero no soy un talibán de la cal. O sea, hay mil momentos en los que el cemento Portland es más interesante que la cal, pero hay otros 1000 en los que la cal es lo que toca. Y el cemento es un error, sin duda. Nadie va a construir un puente de 25 metros de luz con cal, seguro que no, lo haremos con cemento. Pero el cemento se ha convertido en voy a entrar en materia ya. Bueno, el cemento se ha convertido en un commodity, en un material que nos sirve para hacer cualquier cosa. Estas baldosas del suelo son de cemento y aguantan 50 megapascales a compresión. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no los tienen encima. No tienen 20 plantas, un edificio de 20 plantas pisando encima de la baldosa. Yo soy el que la piso y peso lo que peso. O sea, se ha convertido en el material por defecto el cemento. Y en cambio, como veremos, hay muchos momentos en los que la cal es más interesante. Y sobre todo, la cal es más sostenible que el cemento. El impacto ambiental de utilizar cemento o de utilizar cal es muy distinto. Y por tanto, eso nos da un argumento muy potente para, en igualdad de condiciones, utilizar cal. En muchas condiciones, la cal es más interesante que el cemento. Bien, pues en este caso, los hormigones, las propiedades, las características, etcétera, los concretos, y ya al final hay como 2 paquetes de ejemplos, de obras en las que estamos colaborando. Bueno, unas ya están acabadas, otras están en vías algunas, las últimas son proyectos, etcétera. Esta es casi obligada, ¿no? Empezar una charla de la cal explicando el ciclo de la cal. La cal es un material muy interesante porque se parte de una piedra caliza. La piedra caliza es la que tenemos arriba, ¿no? Se la somete a temperatura, se la somete a 900 grados, esa es la temperatura habitual, y se descarbonata, o sea, pierde el CO2. Ese carbonato cálcico se separa en óxido de calcio y CO2 por otro lado. El CO2 obviamente es un gas y se va. Y lo que nos queda es una piedra que pesa más o menos la mitad, tiene forma de piedra, igual que la metimos en el horno saldrá, pesa la mitad, como digo, y es óxido de calcio, que es lo que llamamos cal viva o cal en terrones, tiene forma de terrón, ¿okay? Es la misma nomenclatura. Ese óxido de calcio para la construcción lo que hacemos es apagarlo, eso significa mezclarlo con agua, y al mezclarlo con agua se hidrata y se forma un hidróxido químicamente, un hidróxido de calcio que se convierte en polvo o en pasta en función de la cantidad de agua que le hemos puesto. Si le ponemos mucha agua, tenemos una pasta; si le ponemos el agua justa, tenemos un polvo. Y se comercializa de esas 2 formas: cal en pasta, o hidrato de calcio, o hidróxido de calcio, o cal en polvo. Las palabras son distintas. Esta pasta se deja envejecer habitualmente y después se utiliza extendiéndola con un mortero, con un hormigón, como sea, se extiende y endurece. ¿Cómo endurece? Absorbiendo CO2 de la atmósfera y formando de nuevo el carbonato cálcico del que partíamos. Por eso es un ciclo de la piedra a la piedra. Y fíjense que perdíamos la mitad del peso de CO2, o sea, mandábamos a la atmósfera un montón de CO2 que después lo recuperamos. Esto es muy atractivo porque vamos a producir un material que solo consume la energía, solo vamos a invertir en energía, en generar 900 grados. No es fácil, hay que generar 900 grados y ahí generamos CO2 en la forma de energía que nosotros queramos, ¿no? Pero la descarbonatación de la piedra la recupera después. Cuando hacemos esto mismo con cemento, necesitamos más energía porque hemos de llegar a 1500 grados o 1400 grados
y después no recuperamos, como veremos los números, todo este CO2, con lo cual es el gran contaminante o uno de los grandes contaminantes de nuestro desarrollismo. El hormigón, el cemento, no sé, toda la construcción, toda la edificación, la mayor parte de la arquitectura que estamos realizando está consumiendo el planeta. Bueno, muchas cosas más, no somos los únicos, pero tenemos nuestra parte que es del orden del 7% del total, o sea, no es una parte anecdótica. Entonces, con esta cala aérea se ha construido, digamos, toda la vida. Cuando digo toda la vida, yo vengo de Europa y, por tanto, mi referente es Grecia y Roma. Pero Jesús acaba de citar que también nos invitaron a ir a Egipto a un tema de unos yacimientos, etcétera, 1700 a.C., o sea, toda la vida. Esto que llamamos los morteros de siempre. Los morteros de siempre son morteros de cal. Un mortero es una mezcla de cal, de la pasta, el aglomerante, sea el que sea, cemento, cal, más un árido, más una arena, eso es un mortero, y nos permite construir, en este caso lo que hay es la sección de un muro romano. Como que debe recuperar el CO2 de la atmósfera, tiene que estar en contacto con el aire, y por tanto es una reacción, si es una capa delgadita, un repello es la palabra adecuada, una capa delgadita, es muy fácil que penetre el CO2. Si estamos haciendo un muro medieval de 1,5 metros de espesor, pues eso va a tardar 2 siglos en carbonatarse, va a tardar 2 siglos en llegar el CO2 hasta el interior. Por tanto, lo que se hace es dosificar ese mortero o ese opus caementicium, ese hormigón, en definitiva, romano, con una puzolana. Y la puzolana provoca la reacción con el cemento, con la cal, de tal forma que ya no consume CO2, sino que es una reacción interna. Da más dureza, da impermeabilidad, es muy interesante. Es muy interesante en México, que es un país, por lo que sé, con mucho volcán y con mucha puzolana. Por tanto, es ideal, porque la puzolana ya está ahí, ya ha sufrido la temperatura, ya ha sufrido el cambio térmico, y por tanto estamos en un sitio ideal donde encontrar en el propio territorio las arcillas ya transformadas que como veremos más adelante, nos interesan. La palabra chamota, no sé si aquí no. La chamota es el ladrillo triturado, el polvo de ladrillo. Los restauradores seguramente conocerán cochopesto, en la palabra italiana, que es pesto es roto y cocho es la cerámica cocida. Una manera de tener una puzolana, o sea, una arcilla que ha sufrido temperatura de una forma natural en un volcán, una manera de tener puzolana es coger la cerámica vieja y triturarla. La cerámica es arcilla cocida, arcilla transformada térmicamente, por tanto, cuando no había puzolana cercana, puzolana viene de Puzzoli, que es una zona italiana donde hay, cerca del Vesubio, etcétera, donde hay ese tipo de arcillas, cuando no había puzolana cercana se utilizaba ladrillo triturado. No valen todos los ladrillos, si alguien tiene ganas de hacer pruebas, ladrillos cocidos a baja temperatura, no los ladrillos contemporáneos, los ladrillos, las tejas, cocidos un poco a menos temperatura. Esa es la palabra chamota. Aquí hay una referencia, ya hemos entrado en el tema de las puzolanas y de la capacidad, esto si no recuerdo mal, no lo estoy viendo bien, pero me parece que es una referencia de Vitruvio, lo debe poner ahí debajo, que vosotros lo veis menos, ¿no? Está muy pequeñito. Sí. Y esta, sí, pasa, ya vamos avanzando, ya me entraron las puzolanas. Y esta es una sección de un contrafuerte del siglo XVI, es mi casa, y esa es la mano de mi hija, que por supuesto también ha soportado muchos discursos de cal y de piedras, y siempre que vamos de viaje, papá nos lleva a ver piedras. Bueno, la niña ya tiene 28 años, pero se ha pasado 20 años con su padre. Bueno, es la sección del muro romano que hemos visto antes, en este caso no era una cosa del siglo XVII, pero es exactamente lo mismo, ¿no? 2 caras exteriores de piedras mayores como un encofrado perdido, no sé si la palabra encofrado, molde, ¿no? Perdido, y el relleno interior, que es ese opus caementicium, ese hormigón de cal, ese relleno con distintos tamaños, etc. Normalmente ciclópeo. Ciclópeo significa que se le van añadiendo bloques mayores de piedra a larga masa, se le van añadiendo. Cuando esa cal, que era un hidróxido, la cal apagada, vamos a dejarnos de fórmulas, cuando la cal apagada se encuentra con, en este caso, sílices
sílices que sean capaces de reaccionar con la cal, que no sean, vítreas, digamos, que todavía no sean cristalinas. Se provoca esa reacción entre la cal y esa sílice. ¿Dónde está la sílice? En la puzolana, en la chamota, etc. En esos materiales se provoca esa reacción. Y entonces lo que se forma es un cristal amorfo, en este caso, que no es un cristal, que son las tobermolitas. Eso que al final pone genéricamente CSH. CSH son óxidos de calcio, óxidos de silicio hidratados, la H es de agua. Un ejemplo de referencia histórica, esto es la Alhambra de Granada, supongo que muy conocida, ¿no? Por tanto estamos en el mundo árabe, pero es mediterráneo, vuelve a ser nuestra cultura. Cuando digo nuestra, la extiendo a los presentes, porque al final estamos en nuestra cultura, y ahí se ve la chamota, ahí se ve el mortero con los trozos de cerámica, tamaño arena, pero también tamaño más fino, que son los que van a reaccionar formando ese material mucho más resistente. Cuando estamos hablando de añadirle puzolanas, eso estamos hablando en el siglo XXI. Cuando estamos hablando de añadirle puzolanas a la cal, ¿dónde están nuestras puzolanas? Por un lado, esas arenas o esos cenizas, esos polvos que salieron de los volcanes geológicamente hace años. Muy bien, esa es una forma que serían las puzolanas naturales. La foto del centro corresponde a una diatomea, es otro tipo de puzolana natural, que es en este caso un esqueleto de sílice básicamente de un ser vivo que ya no existe y que se encuentra en yacimientos, en estratos, etcétera, bueno, pues que Jesús me ha explicado que aquí hay muchos, etcétera, ¿no? Que son interesantes. La primera de las fotografías, arriba a mano izquierda, corresponde al metacaolín. El metacaolín es una arcilla, pero una arcilla convencional, bueno, un tipo de arcilla. Proviene de la caolinita, es decir, la arcilla blanca que nos permite hacer los platos, los aparatos sanitarios, la porcelana, todo esto es el caolín. Bien, esta arcilla blanca, sometida a 700 grados, hay que pagar, no solo en dinero, en CO2, los 700 grados, se obtiene el metacaolín. Y por tanto, volvemos a tener una puzolana, volvemos a tener manera de mejorar el comportamiento de la cal, subiendo a 700 grados, que son muchos, pero son menos de la mitad de los del cemento. No lo olvidemos. Nuestro referente, o sea, construir contamina. Se trata de contaminar menos. Se trata de utilizar la forma que menos vayamos a contaminar. Eso es lo que hemos de hacer. Por tanto, 700 grados es mejor que 1500. Por supuesto, las puzolanas naturales, las diatomeas o las que sean, ya están ahí, ya se transformaron térmicamente de forma natural. Y a la derecha, las cenizas volantes. Las cenizas volantes son un ejemplo, en este caso, de subproductos. La industria genera una serie de subproductos, por ejemplo, sacar ceniza por la chimenea en una central térmica que quema carbón y que por tanto contamina y que por tanto hay que precipitar ese humo y filtrarlo para no contaminar, acaba generando una montaña de cenizas que saldrían volando y que están ahí. Esas cenizas volantes, pero igual que esas, las escorias de la siderurgia, igual que esos muchos subproductos, estamos trabajando en esos dos proyectos para utilizar las escorias de la incineración de los residuos urbanos, de la basura que tiramos, llega a una incineradora y en el fondo después del quemado queda todavía un residuo. Ese residuo es una escoria. Esa escoria, tratada convenientemente, tiene posibilidades pozolánicas. Por tanto, esto es fantástico. Vamos a utilizar la basura de la ciudad para hacer un cemento o para hacer una pozolana, etcétera, para acabar haciendo los pavimentos de las calles de la ciudad. ¿Qué manera mejor de cerrar el círculo? De no dejar nada suelto por ahí, ¿no? Ese es otro proyecto que estamos trabajando que tiene que ver con la cal, pero tiene que ver también con los polímeros y con otros temas. En cualquier caso, como digo, hay otra familia que es la familia de las subproductos. Utilizar subproductos que están por ahí molestando. O sea, que si encima los colocamos y les damos utilidad, mucho mejor. Esta es la referencia a una patente, por decirlo de aquella manera, estamos en el siglo XVIII, de un hormigón hecho con
cal hecho con pozolanas y hecho con cal viva, no solo con cal apagada, sino también con cal viva. Y dice que funcionó tan bien que Luis XV le dio un premio y un título a la persona que lo descubrió, que lo utilizó, etcétera, etcétera. Hay que leerlo. Ese es el tema de la cal caliente. Sí, no parece cal caliente, efectivamente, de la hotline, de la calce calda en italiano, cal caliente. Este es un tema también muy interesante. Le tenemos temor a la cal mal apagada, a los nódulos de cal, la cal que sale del horno es cal viva, cuando toca con agua aumenta de volumen, crece, lo rompe todo. Si no la apagamos bien, parte de esos nódulos nos quedan sin hidratar, y si se nos hidratan cuando ya están en forma de mortero en la pared, nos va a romper, nos va a aparecer problemas en las paredes, con lo cual le tenemos temor a utilizar cal viva en los morteros. Pero hay una gran tradición de utilizar la cal caliente, que no es más que utilizar cal viva. Ahora sí, cal viva micronizada, muy de tamaño, o sea, machacada en un mortero de tamaño muy pequeñito y cocida a baja temperatura. Bueno, eso ahora tendríamos que entrar en las reactividades de las cales y demás. Pero es otro tema muy interesante, trabajar con productos que tengan en parte esa cal viva. Requiere oficio. Yo sé que entre los asistentes hay mucho restaurador, o unas cuantas personas que son restauradoras. Son las personas ideales para estos tipos de utilizaciones, porque requieren sensibilidad, requieren oficio, etc. Van a tener magníficos resultados trabajando con cal caliente. Y ya sé que eso no toca ahora, pero en climas fríos eso es fundamental. Ya sé que aquí no es el tema, pero cuando estamos trabajando nosotros en invierno y nos va a bajar la temperatura de 4 grados, hemos de parar, porque los fraguados de las cales y los cementos se nos detienen. Pero si trabajamos con cales calientes, todo eso no nos ocurre. Por tanto, para nosotros que tenemos temperaturas más bajas, fundamental. Semet es una zona del sur de Francia. Esos contornos en donde ha sucedido que algunos, no conociendo la cal, la deshicieron metiéndola en fosas y hoyos bien cubiertos de arena, y al año siguiente se halló tan dura como la piedra. Fue preciso romperla y ponerla en obra como si fuera de canto, como si fuera piedra. La costumbre era fabricar mucha cal, la que hacía falta para todo el año o para 2 años. En los sitios pequeños se fabricaba cal cuando llegaba el calero, el maestro calero, todo el pueblo dejaba de hacer otra cosa, fabricaba cal. ¿Cuánta cal? Bueno, pues tu hijo dentro de 2 años se casa, el otro no sé qué tal, pues vamos a fabricar toda esta cal. No llamo por teléfono ni fabricar la cal, obviamente. La cal se guardaba en fosas, se cubría de arena y 6 meses más tarde, 1 año más tarde, se sacaba y se utilizaba sin ningún problema. Hicieron eso con una cal determinada y cuando fueron a sacarla estaba absolutamente dura. ¿Cómo es posible? Si eso había pasado toda la vida. Dejaban la cal ahí, no llega el CO2, no endurece, vuelvo al cabo de 1 año, tiene que estar igual. Para matar esta cal, o sea, para apagar esta cal, la de Metz, se cubre con toda la arena que debe entrar en el mortero, se echa mano de agua rociándola muchas veces y se va deshaciendo poco a poco sin que salga humo, vapor de ella. Esta cal es tan buen mortero que en Metz casi todas las cavas, los sótanos se hacen de él, sin otro material más que grueso cascajo de río. Es seguramente de los antecedentes más claros de lo que vamos a llamar la cal hidráulica. Hay otro tipo de cal que no es la cal aérea, sino que es la cal hidráulica. Por lo que me dice Jesús, no se fabrica en México, es muy rara o no hay directamente. En Italia hay mucha, en España hay sobre todo una fábrica, básicamente, en Portugal hay una, en el norte de África, en Marruecos hay varias. En el Mediterráneo todavía tenemos bastantes fábricas de cal hidráulica. La cal hidráulica es la cal con la que se fabrica el canal de Suez. Hay un cierto espacio continuo entre la cal y el cemento. Este cuadro lo he compuesto yo leyendo, sobre todo esto es de Spinoza, leyendo Spinoza y intentando colocar en esta cuadrícula lo que dice Spinoza, que en el fondo Spinoza para nosotros es
más o menos quien traduce las cosas de Vicat, porque quien trabaja en todo esto es Vicat en Francia. La cal común, la cal grasa, es lo que comúnmente estamos utilizando como cal. Es una cal que todo aquello que no es carbonato cálcico, todo aquello que no es piedra cálica, es muy poco, un 6%. Y pues sílices, alúminas, impurezas. Cuando la cal tiene un poco más de magnesio, sobre todo, tenemos una cal distinta que la llamamos una cal más magra. Bueno, esto a lo mejor es un tema muy catalán. Magro significa delgado, igual que aquí, sí. Y graso. Una cal grasa le puedes meter más arena para hacer mortero, una cal magra con menos arena ya se vuelve espesa, magra, cuesta, no tiene una plasticidad y es culpa del magnesio. Si la piedra de la que partimos es una dolomía, las piedras de los Alpes, por ejemplo, si las piedras que partimos es una dolomía, con mayor contenido de magnesio, tenemos una cal dolomítica. En Chile, por ejemplo, en minería se está utilizando esta cal dolomítica. No sé si aquí se utiliza. A partir de aquí, si la impureza es arcilla, si la piedra de la que partimos, porque claro, la cal se hace en tu pueblo, en el pueblo del lado. No vas a traer la cal de 50 kilómetros cuando no hay carros, no hay caminos, no hay... La cal es la de tu pueblo. Y si tu pueblo tiene buena piedra, tienes buena cal. Y si tu pueblo tiene una piedra menos pura, pues tienes una cal menos pura. No la vas a traer de otro sitio. Por supuesto, estoy hablando del siglo XVII, XVI, etc. Cuando tenemos una cierta contenido de arcillas, pequeño contenido de arcillas, a eso lo llamamos, lo que obtenemos, cal medianamente hidráulica, cal eminentemente hidráulica, cal límite, a base de, como veis aquí en esta columna, subir el contenido de arcillas. Si el contenido es superior, cemento límite inferior, cemento medio, cemento límite superior. Por tanto, de la cal al cemento hay un continuo, simplemente con más impureza de sílice. No es tan distinto una cosa de la otra. Cambia la temperatura y cambia el fraguado, ¿no? He intentado representar esto en este cuadro, ¿no? Este es el fraguado aéreo, el fraguado que recupera CO2, en aquel extremo el fraguado hidráulico, el que no recupera CO2. Aquí no se mueven nuestras cales, las cales que estamos utilizando nosotros, las cales aéreas. También estamos utilizando cales hidráulicas. Este es el tratamiento natural, que es un paso previo al Portland, y este es el tratamiento Portland. Esto es finales del siglo XIX, principios del XX, y esto también finales del XIX y ya hasta ahora, ¿no? Este cemento Portland, los propios fabricantes de cemento le están añadiendo puzolanas. Ellos mismos están ya utilizando las puzolanas, están yendo a la solución de los romanos a partir del cemento. No solo eso, sino están bajando la potencia del cemento, están yendo hacia cementos beríticos, y yo creo que van a acabar haciendo cales. Yo creo que los cementeros van a acabar haciendo cales, porque es lo inteligente. Y si algo tienen los cementeros, es que son inteligentes. Por tanto, el día que los cementeros deciden hacer cales, vamos a tener todos cal, sin ninguna duda, no habrá nada más que cal. O que se le imponga por contaminación. Bien, las cales aéreas, como hemos visto, utilizaban chamotas y puzolanas. Estamos trabajando con cales aéreas, con cales hidráulicas y con puzolanas. Con esto es con lo que vamos a hacer lo que les voy a explicar a partir de ahora. O sea, esto era la introducción. Bueno, aquí hay unas fotos que no me puedo venir a México y no poner, que son de una tesis doctoral, si no recuerdo mal, de Chichen Itza, que se refiere a cómo se fabricaba la cal aquí. Yo soy prudente, este es el documento que tengo, no sé si esto es exactamente así o no, lo he visto en Haití. Fui a Haití después del terremoto y sí vi que en Haití, en el siglo XXI, estaban haciendo cal todavía así. Una pila de leña, todo esto es madera, y una poca de piedra encima. Y la arden, le ponen fuego y eso arde. Y ya está, el fuego se va por todos los lados, etc. O sea que quemas un bosque para hacer un poquito de cal. Un sistema bastante, bueno, ahí se ve, ¿no? Bastante complicado. Pasa. Esto es un resumen ya de una evolución rápida de la historia de la fábrica de la cal
desde los hornos más artesanos, digamos, esto es Morón, yo creo que aquí lo conoce bien, ya industria en el 18-19, estos hornos se cerraron a mediados del siglo XX y esto ya es un horno de cal contemporáneo, que podrías, si no eres muy del ramo, pues podría ser un horno de cemento. Es la misma tecnología, es igualmente la misma tecnología. Esta es otra referencia, la enciclopedia francesa. En 1751 aparece la fabricación de la cal. ¿Dónde aparece la fabricación de la cal? Aparece, es importante destacar que esta ilustración está en el apartado de economía rústica. Esto no es una industria, es lo mismo que, en el mismo apartado, que la obtención de la yuca, el añil, el arte de hacer nacer pollitos, incubar huevos, hacer mantequilla, la apicultura, criar gusanos de seda, hacer la cal. Todo eso está en el mismo capítulo. La cal es una cosa que se hace en casa, una cosa cercana. Estamos en la Revolución Francesa. Pasa, por favor. Esa cal que fabricábamos, esa pasta que generábamos, había que envejecerla. Hay que envejecerla. Este discurso también lo hablaremos después. Hay que mantenerla húmeda, hay que mantenerla con agua durante un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esta es otra de los mitos y de las leyendas. Vitruvio dice que cuanto más mejor. Y si son 50 años, mejor que 5, y si no 500. ¿Dónde estamos hoy en día? Sabemos que una cal a partir de 2 años ya no mejora. Sigue igual, pero ya no mejora. Hay un proceso, bueno, pero veremos una buena microscopía electrónica para explicarlo. Por tanto, el límite razonable es 2 años. Y por abajo, ¿dónde? 6 meses. Gana mucha trabajabilidad la cal en los primeros 6 meses. De 6 meses a 9 o a 12 todavía gana un poco. A partir de ahí prácticamente está estable. A partir de los 2 años la bibliografía dice que es un proceso cíclico. Genera cristales pequeños que vuelven a pegarse ortogonalmente, nuevos cristales pequeños, etc. Esta es una instalación, una fábrica de cal, en este caso esta es de Mallorca, de las Baleares, donde tiene pues todas estas balsas de envejecimiento de cal. Y esta es ¿qué pasa con la cal y el agua? ¿Por qué mantenemos ese polvo en inmersión en agua durante 2 años? Porque esto mejora, como el vino, bueno, sí, pero ¿qué ocurre exactamente? Ocurre es esto que vemos aquí. El cristal, estas son microscopías electrónicas, el cristal de cal, con el tiempo y estando colocado dentro del agua, se va deslaminando, se va convirtiendo en láminas delgaditas. Esas láminas delgaditas son las que le dan trabajabilidad. Imagínense ustedes un mazo de cartas, se dice una baraja de cartas, es un mazo de cartas que lo extendemos sin ningún problema, ¿no? Cuando las cartas resbalan una encima de la otra. Eso es lo que se consigue. De tener un solo cristal, que sería una piedra que le puedes dar un golpecito, pero que es áspero de tocar, a una cosa que resbalan los cristales uno encima del otro. Eso es lo que se consigue más, tamaño de partículas, se consigue alguna cosa más, pero para que nos hagamos una idea es esa. Envejecer la cal tiene esa grandísima ventaja. Las cales añejas, que es la palabra que utilizamos, ¿no? El grasero italiano, las cales añejas son mucho mejores que las cales recién apagadas, sin duda. A partir de cuando ya tenemos esos procesos de mucho tiempo, se forman cristales ortogonales a los cristales anteriores y por tanto ya no ganamos esa plasticidad. Ya estamos en un círculo cerrado. ¿De qué tamaño estamos hablando de partícula? Esos cristales, ya veis que esta es una cosa hexagonal, ¿no? Un prisma hexagonal, soy el microscopio electrónico, veis que están apareciendo distintas laminitas, se está formando, y esta diagonal del hexágono hace 3 micras. 3 micras son 3 micrones, decís aquí, 3 milésimas de milímetro. Para los arquitectos que tenemos una idea clara de lo que es un 0,1, de dibujar un Rotring 0,1, pues esto es 0,003. De eso estamos hablando. Y eso es la parte mayor. En definitiva, lo que está produciendo es esto. Bueno, esto está en catalán, pero yo creo que se entiende igual. Es un cristal prismático que se va descomponiendo con el tiempo y llega a formar cristales así de pequeñitos, que son estos que tenemos por aquí encima. Esto es la nanocal.
Esto es la cal de tamaño nano. Por debajo de una micra es nanopartículas. Los nanos son 1000 veces más pequeños, pero 10 nanos, 100 nanos, nuestra escala, nuestra unidad ya son los nanos. Último aspecto, el de la sostenibilidad. Esos hornos que explicábamos antiguos, que tenían mucho interés romántico e histórico, que no puedo dejar de citarlos, estábamos hablando de unos consumos de este orden, de kilocalorías por kilo de carne, brutal. Todo el calor se nos va a la piedra, etc. Perdemos mucho calor. Sin embargo, en el siglo XX ya estamos con unos consumos, con un aprovechamiento, o vamos a generar muchas menos calorías para fabricar la cal. Yo pienso que hay que fabricar el óxido de calcio industrialmente, con una industria muy eficiente, con toda la ingeniería del mundo, con las mejores máquinas, etcétera, procesos, controles, etcétera, y en cambio hay que apagarlo y envejecerlo artesanalmente. O sea, fabricar cal con métodos tradicionales nos gusta, es romántico, tiene algunas ventajas que hemos discutido con Jesús, pero tiene un consumo energético mayor. Y no les podemos dejar el planeta a los demás que vengan detrás en estas condiciones. Un poco una comparación, ¿no? Cal aérea, cal hidráulica, las pozolanas y el cemento Portland. Temperatura de fabricación 900, 1100, 1400. Recuperamos el CO2, recuperamos parcialmente el CO2, no recuperamos prácticamente nada del CO2, y las resistencias mecánicas. Ese es el segundo caballo de batalla. El cemento Portland nos va a dar resistencias mucho mayores. ¿Para qué? Eso es lo que debemos de preguntar. Para construir un puente de aquí a 200 metros, seguro. Para construir un edificio de 72 plantas, muy bien. Pero para hacer la New Jersey que separa el carril de ida del carril de vuelta de la autopista, ¿sabes a qué me refiero? Ese perfil requiere 30 megapascales, requiere esa resistencia. Si lo que requiere es que cuando un coche choque se rompa, porque si no se te va a deformar tu coche. Lo que necesitas es que eso sea más barato, justamente. ¿Para qué lo haces con cemento? Es que es lo que hay, es que es lo cómodo, es que es lo fácil. Es que esta industria es la que no me vende todo eso. No digo que haya que luchar contra el cemento, pero hay que buscarle a cada cosa su punto. En resumen, hoy en día es perfectamente posible hacer hormigones de cal sin cemento Portland. Por tanto, en tanto que hormigones nos permite un material conformable, que le puedo con un molde dar la forma que quiera, etcétera, etcétera, eso es una gran ventaja desde el mundo de la arquitectura, estamos acostumbrados a hacer esto. Y en tanto que no tenemos cemento, o comparado con el cemento, o el hecho de que no tenga cemento, tendré menores resistencias mecánicas, tendré un menor módulo de Young, tendré menos impermeabilidad, tendré más transpirabilidad y tendré menos problemas de sales. Esto, ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Sin duda tener menos sales es mejor. Sin duda tener mayor transpirabilidad es mejor. Que me transpire, o sea, ahí ganamos de goleada. Tener un módulo más bajo, un módulo de Young más bajo, en restauración patrimonial, cuando estamos en contacto con edificios históricos, no es que sea mejor, es fundamental. Es que es fundamental. Tener menos resistencia, pues me gustaría tener más resistencia, pero bueno, si he de sacrificar la resistencia, gano en todo lo demás. Gano en todo lo demás, con la cara. Pero hemos de pensar en algún aspecto más. Hemos de trabajar en estos hormigones de cal respecto del agua de amasado, la retracción, la porosidad del curado. No voy a entrar en todos estos aspectos. La evolución de la resistencia, la curva de crecimiento de la resistencia. ¿Qué pasa con la reserva alcalina? Ahí tendríamos que entrar en una discusión que no voy a hacer tampoco sobre cómo protejo las armaduras de la corrosión. En la cal fatal, en la cal fatal. Por tanto, si quiero hacer hormigón armado con cal, la armadura no puede ser la convencional. Hemos de trabajar con otras armaduras, inoxidables básicamente. ¿Y qué pasa con el teléfono? Bueno, aquí quería entrar en una discusión que yo creo que ustedes ya me creen, sobre por qué tengo más poros en la cara que con el cemento. Pero la emoción muy rápido. Decía
decíamos, la cal apagada coge CO2 del ambiente en presencia de agua, hay que hacer una pasta, si no eso no endurece, en presencia de agua y forma un carbonato cálcico y el agua se evapora, se acaba secando, el mortero está húmedo y al cabo de unos días está seco. ¿Qué ha pasado? Que el volumen que yo tenía de cal, de porlandita, de cristales, acaba siendo el mismo que tengo de calcita, es decir, de producto endurecido. Si mi producto seco es tiene un volumen y al final el producto endurecido tiene el mismo volumen, ¿qué ha pasado con el agua que le he puesto para hacer la pasta? Que se ha de ir. Sí o no, se ha de ir y por tanto va a dejar poros. Siempre ese va a ser un material poroso. Siempre. Cuando queremos trabajar con resistencias más altas, lo que vamos a hacer es bajar el agua. Utilizar fluidificantes naturales, los que queramos, pero bajar el agua. Bajar el agua nos va a dar mejores propiedades. Pasa, por favor. Stop, ahí mismo. ¿Qué pasa con el cemento? No les voy a aburrir. Esto de aquí son los compuestos que están en el cemento. Con el agua forman unos compuestos que tienen H's, que están hidratados. Significa que parte del agua la ha fijado. El 30% del peso del cemento lo ha fijado de agua. Si yo le pongo al cemento la mitad de su peso en agua y de ese 50% que el 30% lo fija, solo se evapora el 20%, o sea, tiene muchos menos poros, en definitiva. El cemento es más impermeable. ¿Eso es bueno o es malo? Pues en una cubierta seguramente es bueno y en un revoco de un muro que tiene problemas de humedades es fatal. Colocar cementos ahí es subir la humedad al piso de arriba, porque uno va a poder salir, se va a ir más arriba y va a subir la planta de arriba, etc. Por tanto, en algunos momentos la intervención lo que quiero es vapor de agua que salga y que atraviese por ahí. En algunos momentos el cemento va a ser más interesante y en otros momentos va a ser la cal. Para los ingenieros, para los arquitectos, ¿qué pasa con la resistencia? Es una cosa que nos preocupa. Esta es una curva de crecimiento de resistencia de un Portland, de un cemento Portland, que decimos, no, la resistencia es 28 días, luego sube un poco más, pero a 28 días es el valor de referencia. A 28 días en la cal todavía es demasiado temprano para saber dónde va a acabar. A 60 días todavía es temprano, a 90 días incluso más adelante. Va a ir subiendo la resistencia mucho más lentamente. Si yo mido la resistencia de 28 días, esta calma la resistencia, es que calma, espérate, dale tiempo porque la curva es distinta. Algunos de estos problemas empezamos a estudiarlos en laboratorio. Esto tiene años ya, esto es del 16. Bueno, recordamos. Empezamos haciendo los hormigones de cal a partir de morteros de cal. Había morteros en el mercado, en este caso son morteros de Mapei. Los morteros, en este caso hay dos morteros, el estructural y el colable, son dos morteros que están comercializados, y les añadíamos el árido grueso para hacer un hormigón. Mortero no está mal, porque compramos un mortero, pagamos dinero, porque esos morteros son carísimos, le metemos la clava y hacemos un hormigón. ¿Qué resultados tenemos? Hombre, pues muy aceptables. Ahí los vemos en la curva de arriba, 19, 17 megapascales, no sé, estáis acostumbrados a esta temperatura, 190, 170 kilos centímetro cuadrado. O sea, cuando yo estudiaba la carrera, en el Pleistoceno, los hormigones eran 175. El hormigón era 175, es ahora que el hormigón de menos de 350 kilos parece que no toque. Pero cuando yo estudiaba hace 50 años, el hormigón, 50 no, 40, bueno, era 175. El proceso de carbonatación, la velocidad de carbonatación, no tiene nada que ver. 2 ceros menos. O sea, en un hormigón de cemento Portland, la velocidad de carbonatación, podemos crearnos 1 milímetro por año. En estos hormigones de cal, 15 milímetros en medio año. 1 milímetro por año a 15 milímetros, normal. Cuanto más poroso, más entra el CO2. Cuanto más entra el CO2, más rápido se carbonata. Por tanto, peor para la armadura. Peor para la armadura. Hemos de utilizar unas armaduras distintas. Unas armaduras distintas de fibra de vidrio o de inoxidables, que son las dos que están en este estudio, son distintos estudios. Voy mezclando trabajos. ¿Cómo funciona la adherencia? Porque, claro, del hormigón o del concreto está todo escrito. Uno coge un software para calcular una estructura y el software sabe
la adherencia del hormigón a la armadura, el módulo de Yao, todo eso está encargado. Vamos a hacerlo con cal. El software no sabe nada de la cal. Con lo cual se puede utilizar ese valor, el valor del cemento para la cal, de tal propiedad o de tal otra. Hay que estudiarlo. En este caso, en la adherencia sí. El módulo de Yao no, pero la adherencia sí. Pasa por. Otro tema importantísimo. Los cementos son muy buenos, entre otras cosas porque hay una industria química que ha desarrollado un amplio programa de aditivos. ¿Los aditivos del cemento Corning no sirven para la cal? Pues no todos. Aquí estamos estudiando reductores de auge plastificantes. Las melaminas, los lignosulfonatos, fatal, no sirven para nada. En cambio, los policarboxilatos son los que nos corresponden. Por tanto, restauradores, policarboxilatos, el resto no sirve para nada, tirar el dinero. El agua que le añades es el agua del aditivo. Con agua sola haría el mismo efecto, prácticamente no sirve para nada. Y empezamos un poco las primeras experiencias. Ahora ya me paso a las obras y con esto acabo. Nuestra primera obra fue, para hacer un hormigón de cal, para hacer una estructura ya simplemente con cal, fue hacer una bóveda romana, con toda su tecnología, con las piedras que conectan capas, etc. A partir, en este caso, de un mortero italiano, que no era de Mapei, esto era de Biocalce. El Biocalce es de Cracovia, efectivamente. Carísimo, obviamente. Los propietarios de la casa, que tuvieron mucha fe y se dejaron engatusar con nosotros, nos dijeron, basta, ya está, acabar la obra con otra solución, ¿no? Este es un segundo estudio o un segundo trabajo que hicimos. Esto corresponde a cuando se restauró, esto es Barcelona, el mercado de San Antonio, un mercado del 18 de estructura metálica, etcétera, que se restauró. En la restauración y en las catas arqueológicas, pues se encontró debajo un mundo. Un mundo es una vía romana y el baluarte, esta es la ciudad de Barcelona, esta es la muralla renacentista y este mercado está aquí. Y por tanto aquí debajo apareció, por supuesto, el baluarte de esta muralla, que se aprovechó el viaje para restaurar el baluarte. Baluarte se dice en castellano, sí, ¿no? Baluarte. Que es este de aquí, ¿no? El trasdós, la banda exterior es de piedra, de sillares careados, y el trasdós es un hormigón de cal. En este caso, un hormigón de cal hecho por una central hormigonera, colocado con un copilote y con ciclopio, con piedras grandes, ¿no? No tuvimos mucha resistencia. Suficiente para esto, sobradísimo, pero resistencias de 4 o 5 megapascales, que para muchos es muy razonable, pero para algo estructural de hormigón a mí me parece poco. Esta es una obra, una casa de Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch es un arquitecto modernista tan importante como Gaudí, pero menos conocido. Seguramente muchos no lo conocen o lo conocen menos. Lo que hizo la familia de Puig i Cadafalch fue comprar 3 casas de él, 4, había una cuarta aquí, la tiraron para hacer el jardín. Esta es una casa de veraneo en la costa, y las unilleron, etc. Y las decoraron al estilo modernista, que es lo que correspondía en la arquitectura, ¿no? En particular, ahí arriba aparecen unos almenas en castellano, unas almenas de ladrillo, que con el viento cayeron. Bueno, la casa pasó de privado a público, sus vicisitudes, como todos los edificios al final, ¿no? Cayeron algunas de estas almenas, las demás se desmontaron. Y por tanto había que buscar una solución que garantizase que esto no volviese a pasar. Restaurar la casa, pero al mismo tiempo darle más potencia a esas almenas, atar la casa, porque eran 3 casas distintas, no tenían una cadena de atado que las juntarse los muros que los abrían, pasaban muchas cosas. Lo ideal era un zucho, no sé si aquí se entiende esta palabra, una cadena de hormigón que batase todo. Es esta pieza de aquí en forma de L, que al mismo tiempo aguantaba, daba rigidez, daba más inercia al contrafuerte. Pero tenemos prohibido, afortunadamente, meter cemento en el patrimonio. Lo debemos de hacer con cal.
Esto ya en Europa es sagrado, o sea, si no te echan directamente de las obras, ¿no? Con lo cual hay que hacer sí o sí un hormigón de cal estructurado que aguante todo eso. Mapei lo publicó muchísimo, porque esto lo hicimos con el mortero de Mapei, convirtiéndolo en un hormigón. Y pasa por favor la siguiente, armándolo, ahí lo veis, con fibra de vidrio. Las armaduras, como ya sabemos que no podemos armar con acero convencional, armamos con fibra de vidrio. O sea, vamos a hacer los hormigones romanos en el siglo XXI. El concepto es el concepto, es el del hormigón romano, pero tenemos unas armaduras que no se oxidan. Tenemos, aquí hay unos ganchos de fibra de vidrio y una malla de fibra de vidrio, por lo tanto, vamos a utilizarlo. La iglesia de Rosselló, un pueblo de Lérida. Como que todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo es capaz de filmar todo en cualquier momento. Bueno, esto no es un terremoto, esto es la persona que no es un cámara profesional. Pero les dura nada, dura 2 minutos. Les pido un poco de paciencia, van a ver caer un campanario en directo. No cae. Efectivamente colapsa. Este es un muro de piedra, una estructura de piedra y barro, muy grueso, etc. Y este es el resultado, ¿no? Colapsó en su momento, etc. Afortunadamente el arquitecto le dijeron, oye, está cayendo un poco unas arenitas por ahí, no sé qué y tal, y no se le ocurrió decir, pongan ahí unos tornapuntas metálicos y no sé qué, porque hubiera caído igual, y hubiese sido culpa suya. Dijo, pongan una valla y que no pase nada, que no pase nadie, y vamos a ver qué pasa. Afortunadamente fue muy prudente y no intervino, sino que se lo miró, porque si no él estaría en la cárcel, porque sería culpa suya, siempre hay un responsable. La diligencia, la eficiencia del político local mandó que hay que vaciar esta plaza rápidamente de escombros y, por tanto, llevaron al vertedero todas las piedras. Ya no se podía reconstruir. O sea, rápidamente, aquí la excavadora, ya se está viendo. 2 días más tarde, las piedras desaparecieron. Ya no era posible la reconstrucción, con lo cual el proyecto debía ser. Todo lo que estaba a punto de caer se desmontó, y se cayó parte del coro, etc. El estropicio fue enorme. Como un año más tarde, la iglesia nunca tiene dinero, la iglesia consiguió recoger un poco de dinero y poder hacer una obra de mínimos. El proyecto que se planteó fue este de aquí, porque era la única iglesia del pueblo y por tanto no podían ir a misa. O sea que el tema era un tema de urgencia, ¿no? Pero sin dinero. Como siempre, la iglesia lo gasta en la catedral, lo gasta en la Sagrada Familia, bueno, no hablo, les diría lo que ingresa cada año la Sagrada Familia de los japoneses que van a hacer fotos, quedaría para restaurar todas las iglesias de Cataluña, pero bueno, es así. Por tanto, nos planteamos hacer un hormigón de cal que diese en 90 días 10 megapascales, tampoco era un récord, pero ya son 10 megapascales, que fuese de un color determinado, el color vuelve a ser un tema fundamental, que fuese fácil de poner en obra, ciclópeo, etcétera, que pudiésemos hacer puestas distintas y darle tiempo a que cogiese resistencia para poner más peso encima, y eso sí que fuese económico, porque esto es que la iglesia, como digo, ha de ser barato. Arquitecto Miquel Ángel Sala, por favor. Diseñamos un material, tamaño máximo 20, esta nomenclatura corresponde a NHL5, es una cal hidráulica 5, de alto contenido, con una relación de aguazamiento relativamente baja, con un reductor de agua y con colgantes. Es igual, ahora no se debe dar la fórmula, pasa. Esta ya es la obra. Claro, la primera discusión es qué textura va a tener esto. ¿Cuál va a ser el acabado superficial? Porque no lo vamos a revestir, obviamente. Por tanto, hay unas pruebas previas con arpillera, se llama, tela de saco, con plásticos, con poliestireno, con distintos acabados en el encofrado para tener después distintas texturas. Al final fue el poliestireno el que se escogió y bueno, hay las distintas puestas y ahí se ve el resultado final. Pasa por favor a la siguiente. El tema del color. El tema del color es interesantísimo, porque
la cal nos permite trabajar con los colores, cosa que el cemento o es blanco o no lo podemos hacer. Nos dieron una muestra de piedra, hay que ser el color de la piedra. El proyecto ordenaba o proponía que el hormigón fuese del color de la piedra. Efectivamente, la primera puesta fue del color de la piedra, no gustó al propio arquitecto, dijo, no, vamos a hacerlo más distinto, vamos a olvidarnos del colorante. Nos costó 2 meses el tema del colorante, prueba, error, y al final no sirvió para nada. Pero bueno, sí, yo fui un año más tarde y todavía no había fisuras de retracción. Yo creo que van a salir, pero no las he visto. No sé, ya veremos. No tiene ningún tipo de armadura, no tiene ningún tipo de fibra, nada. Les pongo estos datos porque me permiten explicar una anécdota que me permite generalizar un tema. Damos la fórmula. Estuvimos en el laboratorio, de verdad, mucho tiempo trabajando en esto. Conseguimos afinar y dimos una fórmula concreta con unos productos concretos. ¿Quién ganó la obra? El constructor del pueblo. No sé, hombre, toda la vida construyendo, es mucho oficio. Bien, empiezan a hacer hormigones, les pedimos que hagan cilindros de control, probetas de control de calidad, y la resistencia era, estos son los datos de resistencia, estos son los datos de ensayos del laboratorio. Como ven, hicimos hormigones que eran auténticos Fórmula 1, 35 megapascales, 39 megapascales, resistencias enormes, mejores que cementos. No hacían falta para esta obra. Sus primeras pruebas, 2 megapascales a 28 días. Esperábamos 10 a 60, ¿no? Me parece que he dicho 3,7 a 60 días. Oye, ¿qué está pasando? Anselmo. El constructor se llamaba Anselmo, me acuerdo. Vamos a hablar con Anselmo. Anselmo, ¿qué has hecho? No, me lo habéis dicho. Pero has utilizado, bueno, no, porque no tenía balanza, entonces lo hacían capazos, pero más o menos 3 capazos son no sé qué, y una carretilla equivale a no sé qué. Y el fluidificante que te dijimos es que el distribuidor de mi pueblo tiene otro, y a mí me quedaba de mis obras otro, media garrafa, y el mío. El tuyo es de cemento, sí, toda la vida lo he hecho con cemento, pero te hemos dicho que lo hicieses con el otro. Bueno, pero me acabé de tirarlo, el mío que yo lo tenía, ¿no? Pero yo ya veía que aquello no quedaba fluido, pero bueno, le puse más agua y al final corrió. Pero todo lo que no tenías que hacer lo has hecho, pero si yo toda la vida haciendo hormigón, ¿cómo me vas a decir? Llevo 40 años, pero ¿tú qué te crees? Que yo soy un chaval que acaba de llegar aquí a la obra y no sé qué, llevo 40 años, ¿me vas a explicar tú a mí lo que hay que hacer? Efectivamente, esto es otra guerra para nosotros. Hemos de luchar contra lo que han desaprendido. El padre de Anselmo, que hoy tendría 100 años, 90 o los que fuese, había trabajado seguramente con cal y su abuelo también. Y seguramente sabrían mucho más de lo que hay que hacer que Anselmo, que lleva 40 años trabajando con polvo. Y por tanto, su cultura ya es otra. Es otro material. Es un material que trabaja distinto. Y por tanto hay que aprender todo eso. Hay que utilizar profesionales adecuados para cada cosa. Cuando nos pusimos serios, sacamos el San Cristo Gros, o sea, las resistencias salieron sin ningún problema, ¿no? 12, 11, 11,8, 12, queríamos 10, por tanto llega bien. No todos son éxitos, esto es un medio fracaso o un medio éxito, según queramos. Esto es el Parc Güell en Barcelona, este es Gaudí. La sala Hipóstila, que es esta sala de aquí, esta sala que ven aquí en esta fotografía, que es debajo de esta plaza, que tiene el banco corrido, bueno, muy famoso y demás, ¿no? Esto es trancadís, o sea, esa cerámica pegada de cristalitos de colores y demás, y periódicamente caían problemas, fisuras, etc. Bueno, se decidió levantar la plaza porque sabíamos que había unos hierros colocados por ahí arriba que se habían encontrado con el radar, me parece que eran, y por tanto para eliminar esas armaduras. Pasas, por favor. Esas son las cúpulas que hemos visto antes por debajo. Hemos bajado la plaza. Se ve, el banco está ahí arriba, el banco ha quedado mucho más alto. Y aquí están los testigos de las barras de hierro. La colocaba una pletina de acero de hierro helicoidal en todas partes. Le parecía que esto es lo que
daba resistencia y demás. Nos hemos hartado de sacar hierros en las obras de Gaudí. Era un gran constructor, pero tenía también sus cosas. Bien, vamos a hacer un casquete de refuerzo con un hormigón de cal, tamaño pequeño, y una armadura de fibra de vidrio. Ya lo sabíamos hacer, ya lo habíamos hecho. Y no nos salió bien. ¿Por qué no nos salió bien? Por el tiempo entre la primera y la segunda capa. Damos una primera capa, tendríamos que colocar rápidamente una malla y dar la segunda capa. Y eso en la obra no es tan fácil. Dan la primera capa en 3 cúpulas. Han de colocar una malla que no se adapta a una forma, a un casquete esférico. Hay que hacer retales de malla, hay que solapar los retales, la luz de malla pasa a ser más pequeña, se pegan mal las 2 capas. Por tanto, la resistencia que dio era suficiente. Al final, ahí está, y funciona bien. Se extendió a todas las cúpulas y ya está funcionando perfectamente. El huerto que hablábamos antes, esto es el monasterio de Pedralbes, es un monasterio en Barcelona, en la ciudad, es un monasterio de monjas que tenía los campos como todos los monasterios, etc., en particular un huerto, y un huerto grande y un huerto pequeño. Un huerto grande lo trabajan y las monjas que quedan 7 u 8 o 6, no sé, siguen viviendo en ese huerto, pero el huerto pequeño se abandonó y se decidió restaurar el huerto con especies anteriores a Colón. Para nosotros, el otro día lo hablábamos, eso de que los españoles tengan que pedir perdón, me parece que lo que tenemos que hacer es dar las gracias, porque de América nos llegó el chocolate, el tomate, la patata. O sea, lo que hay que hacer es dar las gracias, sobre todo dar las gracias. Este es un huerto de precolombino, para entenderos. La idea es, la restauración es para eso, ¿no? Hay unos canales de riego, una balsa, etcétera, que hay que rehacer. Y por tanto se hace con un hormigón de cal armado con armadura de acero inoxidable y fibra de vidrio. Sí, ahí se ve en algún momento la fibra de vidrio. Este fue un éxito, funcionó además de bien. Bueno, ahí ven la sección de los canales de riego. ¿Cuál es el problema? Esto va a acabar teniendo fugas de agua, seguramente. La fuga de agua va a hacer un verdet, o sea, hongo, ¿no? Un hongo verde, seguramente, pero es un huerto. Que menos, ¿no? Es lo que se espera que ocurra. Este es un proyecto. Aquí empezamos con... Hasta ahora en las realizaciones esto es un proyecto. Esto es un proyecto de minería urbana. Este es el otro gran concepto que manejamos últimamente. Es Mallorca, Islas Baleares, en el Mediterráneo. Esto es una escuela hecha con piedra de marés, que es una piedra, una calcarenita de baja resistencia, muy porosa, que se cierra a mano, que es la manera de construir tradicional de la isla. Y la idea es, vamos a construir vivienda social, con dinero público, en donde está la escuela. Con lo cual hay que derribar la escuela y construir vivienda. Y la idea es, ¿de dónde vamos a sacar la piedra para construir las viviendas? Del solar. De ahí están ahí, minería urbana. No vamos a ir a tirarlas a un vertedero para dinamitar un trozo de montaña para obtener las mismas piedras. Es absolutamente absurdo, ¿no? Vamos a hacer eso. Y vamos a hacerlo con cal. ¿Por qué? Pues porque estas piedras tienen un repello de yeso, los yesos con los cementos se van a llevar fatal, van a dar trinquitas, cristales expansivos, bla, bla, bla. Nada de cemento, sí o sí con cal. Proyecto que quiere ser emblemático, por favor, en criterio de sostenibilidad y demás. Por supuesto, la presidenta del gobierno, la ministra, llegó aquí también, aquí todo el mundo se hizo una foto en este proyecto. Pasa, por favor. Bueno, ya está, la gente se hace fotos, pero otro ha de diseñar los materiales y demás, ¿no? Necesitamos mayores resistencias y no teníamos claro todavía con los arquitectos, que es un grupo que se llaman H Arquitectas, es un grupo muy potentes y con mucho futuro y seguramente pueden ser un Pritchard dentro de 30 años. Es verdad que son unos jóvenes, no tan jóvenes, muy buenos. Bueno, las resistencias, sabíamos, ya controlamos bastante el tema de las resistencias, ahí están los gráficos, pasos, por favor. Y estos eran los bloques que preveíamos
veía el proyecto, 40 por 40 o 45 por medio metro, 2 metros de largo. Esto iban a ser 1000 kilos y por tanto se mueven con grúa y se van a apilar como un Lego. Un Lego es un juego de niños, pues como esa es la idea. Se van a apilar vigas de madera, tablero de fibra de madera y se acabó con las mismas piedras de la propia zona. Al final se hicieron distintas pruebas. Pues aquí había un árido ligero para aislar térmicamente, etc. Y al final lo que más gustaba era el corte. Por tanto, si me va pesar los materiales, trabajábamos con balanzas, las piedras que decíamos del propio edificio que habían llegado para hacerlo, estábamos fabricando los bloques y los bloques que finalmente ya íbamos acopiando para construir. Otra casa. Estamos en esta etapa, construyendo los bloques para se está empezando a hacer las excavaciones, las cimentaciones en el edificio. Bueno, aquí no sé muy bien, este es otro problema. El IBAPI, el Instituto Balear de la Vivienda, estoy hablando de las Islas Baleares, el Instituto Balear de la Vivienda, es decir, el organismo público que hace la vivienda pública, tiene al capitán, en cabeza, o el líder, digamos, la persona responsable, es que a veces no me sale en castellano, un arquitecto especial que es especialmente motivado por estos temas. Y por tanto está imponiendo su criterio. Es uno que salía por ahí con una foto con sombrero. Es decir, no sé si conocéis una revista que se llama El Croquis, que es una revista de los de arquitectura, quizá una revista con cierto prestigio. No sé, por aquí no se ve Croquis. Bueno, han sacado un número monográfico de las obras del Instituto Balear de la Vivienda, porque están haciendo vivienda social, insisto, con unos criterios de sostenibilidad para copiarlas en todas partes. Esto va a ser otra de estas obras. Esto es el Menorca, en otra isla, donde van a construir con la piedra, pero quieren que los arranques de los muros sean impermeables, que tengan el mismo aspecto de la piedra, pero que no tengan la remonta capilar, la remonta de agua capilar, ¿no? Con lo cual, la idea es hacer bloques con hormigón picado. Aquí tenemos dos retos. Uno, hacer que sean impermeables, por tanto hay que trabajar con aditivos. Y dos, trabajar con áridos de reciclado, áridos de derribar otros edificios. Pasa. Bueno, si es que no tendría mucho tiempo. Serán un poco cronológicas, ¿eh? Esta obra todavía está en marcha también. Esto es la restauración de la Cartuja de Escaladei. Por lo que comentando estos días sé, también en España hubo una operación de desamortización de los bienes de la Iglesia, se privatizaron todos, fueron públicos, etc. Y este de aquí se privatizó, una Cartuja, ya sin monjes, se fueron los monjes, y fue la minería urbana, fue el lugar donde canibalizar los edificios para tener piedras y atalladas. ¿Para qué vas a hacerte una casa yendo a la montaña y sacar una piedra, etcétera, cuando la coges de ahí? Por tanto, fue canibalizado, insisto, el monumento a lo largo de los siglos. Ahora se quiere reconstruir y, por tanto, hay que enfrentarse a ese problema. Ya colapsó la bóveda de la iglesia, quedaba solo esta que ya está apuntalada. Todo esto es porque, si pasa a la siguiente, los muros se desplomaron. Se desmontaron las capillas laterales, los muros se fueron de plomo y toda esta lámina de piedra exterior se ha construido ahora con nueva piedra, porque fue, insisto, sacar las piedras, los sillares que estaban tallados fueron sacados y la bóveda que está hecha, pues está. Las demás, las que colapsaron, hay que reconstruirlas con la misma piedra, porque afortunadamente nadie excavó, las piedras estaban ahí en el suelo, entonces solo había que limpiarlas y ya las teníamos. Y todo es fatal. Diseñamos los hormigones de cal que tocan y, esto no es fácil, conseguir una balanza en la obra, pero no una balanza para las cosas pequeñas, una balanza de 3.000 kilos. O sea, diseñamos y hicimos hormigones pesando los áridos. No sé si aquí alguien lo ha hecho nunca.
Yo fue la primera vez que conseguí construir sabiendo lo que hacíamos. Porque si no, bueno, al final, 2 sacas, 3 sacas, ¿qué debe pesar una saca? Sacamos una y la pesamos, la siguiente. Ha llovido, se ha mojado, pesa más, pesa menos, no sabes lo que estás haciendo. Teníamos mala onda, por favor. Bueno, las resistencias, la sensibilidad al agua, pasan, es que no tenemos mucho tiempo. Este es el muro que, insisto, que se está reconstruyendo. La lámina de piedra nueva es esta. Este es el trasdós, el relleno del muro, que ha sido erosionado, lavado, etc. Y este es el que se está rellenando con el hormigón de cal, ciclopio extensivo. Y esto corresponde a la bóveda. La bóveda existente, ahí se ve, hay unos pequeños taladros, se colocan con una resina epoxílica, unos conectores inoxidables, una malla inoxidable y encima va a tener una capa de hormigón estructural que va a dar ese casquete toda la rigidez y las vigas de borde al final de la bóveda, otras vigas de borde que son las que permiten atar con los tensores. Este también me parece que es un vídeo. Sí, ya verás cómo sí. Sí. Ese hormigón no sale de la cubeta. Bueno, bien, esto que han sacado de dentro es un vibrador. La cal es un fluido no newtoniano. Vaya, os voy a pegar ahora. No. Ketchup, ¿saben lo que es el ketchup? Lo coges y no sale. Lo agitas y se vuelve líquido y sale. La cal es lo mismo. La cal queda apelmazada y si la mueves, fluye. Es un fluido no newtoniano, no se mueve como el agua. Lo que aquí no salía del cuello, te pones el vibrador, vibras un poco y fijaros cómo cae. No se ha visto, bueno, es autonivelante. Se va colocando ya sola, se autonivela perfectamente y se coloca en todas partes. Eso nos vale para el plano horizontal, pero para la cúpula se nos va a ir todo abajo. Con lo cual tenemos un problema nuevo, que es controlar la radiología, controlar el estado fresco de este hormigón. Pasas, por favor. La verdad es que lo conseguimos, cambiamos dosificaciones, etc. y estamos hormigonando en los planos inclinados con consistencias mucho más secas, sin más problema. Más problema cuando lo has solucionado. Cuando no lo has solucionado es un grave problema. Pasa, por favor. Bueno, se empeñaron en taparlo, creo que no era necesario, pero bueno, lo taparon, supongo que por la idea del cemento, para que no se deshidrate, que se cure bien, como si fuese polvo, cosa que en la cal esto no nos importa. No nos estorba, pero no nos importa. Nueva cimbra que va avanzando, ¿eh? La primera que se fue este tramo de aquí, se construyó en piedra al siguiente tramo y al siguiente tramo. Se ha hecho en tres etapas. Bueno, esta es otra obra, esta ya me la voy a saltar. Bueno, esto es una Tarragona. La ciudad de Tarragona, Tarraco romana, es una ciudad romana, donde hay mucha arqueología, muchos elementos romanos. Ahí tienes una cosa del siglo XII o XIV y se tapa. Todo lo que no es romano no tiene valor. Esta es la idea. Esta es una bóveda romana, un edificio romano, con un edificio medieval encima, que tiene un pilar aquí. Y se han propuesto sacar el pilar. Este pilar que está cargando excéntrico en la bóveda va a dar problemas. No lo ha dado en varios siglos, pero va a dar problemas. Y la idea es montar una estructura metálica aquí, una gran viga de celosía y colgar de esa gran viga de celosía el punto de apoyo de estos pisos. Bueno, ese es el proyecto. Claro, apoyar aquí esa carga puntual, eso sí que le va a hacer daño al muro romano. Con lo cual hay una intervención, por supuesto, arqueológica, se excava para ver qué es lo que ocurre por aquí y aquí empieza a aparecer una escalera, los restos de una habitación, todo la época medieval, que por supuesto se data, se dibuja, y se tapa. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo se tapa? Pues con un fieltro, etcétera, y con un hormigón de cal, porque eso ha de ser resistente. Estamos en casco antiguo,
casco antiguo romano, donde no puedes aparcar un camión para descargar hormigón, o sea, hay que hacer el hormigón en obra, pues efectivamente se dosifica fuera, se levanta, hay una grúa afortunadamente y el hormigón se hace de poco en poco y se va repartiendo pues como se puede por la obra. Es una obra bastante artesanal al final. Esta se ha inaugurado hace poco, pues lo he visto por el Instagram, es la reconstrucción de los merlets, las almenas de la muralla de Tortosa. La muralla de Tortosa está en este estado y el perfil va a acabar siendo este de aquí. Esto está bien, etc. Hay que reconstruir los almenas, hay que reconstruir las almenas. ¿Cómo? Con un falso histórico de piedra que sea... o simplemente recuperando el volumen, cambiando el lenguaje, cambiando el material, pero recuperando el volumen, que se entienda. Efectivamente se hace esta segunda opción con un hormigón de cama. Bueno, ahí se ve la obra, se está haciendo, etc. Luego, si hay una foto mejor, quizá, pasen por favor. Y ahí los veis. Todos estos almenas son las nuevas, estas son las históricas y estas son las nuevas. Simplemente se repite la geometría con un material distinto, con un color adecuado que tampoco es el mismo, etc. Pasas. Me quedan dos solo. La última nos vuelve a llevar a México. Esto volvemos a estar en Menorca. Menorca, que es una isla muy pequeñita en el Mediterráneo, tiene una cosa que se llama el Camí de Caballos, o sea, el camino de caballos. Se puede dar la vuelta a la isla por el perfil de la isla en la costa a caballo. Es la manera de defender la isla. Hay un camino que da toda esa vuelta, muy turístico, no sé. Es una isla especialmente protegida a efectos del medio ambiente por la UNESCO y demás, ¿no? Bueno, pues claro, la gente que camina por ahí al final para comerse un bocadillo o a lo que sea, pues vamos a buscarles a organizar unos sitios para que no se me pierdan por el parque protegido, por el parque natural. El proyecto es, de nuevo, parecido al de los arquitectos, haciendo grandes piezas de hormigón de cal, también ciclópeo. Esto está en el proyecto, todavía no se ha construido en paso. Pero son unas piezas muy grandes, unos bancos muy grandes, donde la dificultad está sobre todo en transportarlos. O sea, esto hay que hacerlo en otro sitio, llevarlo con un camión pequeñito, con una grúa, y cuando lo coges, ¿cómo lo liquidizas, cómo lo transportas? Bueno, hay que diseñarlo, es muy complicado, los romanos lo hacían, lo vamos a hacer nosotros también. Esto pasa. Y este es el último proyecto que les voy a explicar. Esto es Formentera. Si Mallorca es una isla y Menorca es una isla más pequeña, Formentera es una isla mucho más pequeña, donde todo llega por mar. Es una isla muy pequeñita. ¿Qué tiene la isla? Piedra. Cada vez que excavan aparece piedra. Pallets de madera. Todo lo que llega a la isla, las Coca-Colas, el arroz, el pan, todo llega paletizado en barco, se descarga y por tanto quedan pallets, se llaman pallets, ¿no? Aquí también. Las tarimas donde se descargan con un... ¿sí? Y tiene otro recurso natural, que son las posidonias, las algas que el mar deposita en la costa. Este proyecto pretende, es de unos jovencísimos arquitectos, o sea, 30 años, dicen, que plantea hacer unos muros de hormigón anchos son como de 70 centímetros, o de 90, no recuerdo, que se excavan o se dejan unas reservas para los armarios, para la cocina, etc. Son dos muros paralelos, vivienda social, aquí está la planta, una vivienda, otra vivienda, una arriba, otra abajo, ¿no? Con esos muros de hormigón que se hacen con el arido que hay ahí en el abucador, en el vertedero, con el aire. Y en el vertedero nos vamos a encontrar con la posidonia. Estos muros de aquí, los que son de cerramiento, los queremos hacer con posidonia. ¿Pasas, por favor? Bueno, este es el vertedero, visitando el vertedero, que es la fuente de materia prima de la isla, donde tenemos áridos de distinto tamaño, piedra de distinto tamaño, y tenemos las algas.
El hormigón de cal, para mí, no es un problema. Ya hemos hecho muchos, lo sabemos hacer muy bien. No sé cómo hacer un hormigón con las posibilidades más. Con lo cual nos hemos puesto a hacer hormigones con las algas. Nos funcionan, bueno, se puede hacer bien, estamos en ello. Tenemos resistencias bajas, tenemos conductividades muy bajas, o sea, nos funciona muy bien como aislamiento. Pasas por favor la siguiente, yo creo que esta ya es la última. Y esta es la última tanda de probetas que hemos hecho. Y digo que esto nos lleva otra vez a México. Hemos estado en Cancún hablando con las gentes que llevan el tema de los sargazos. No tenemos el remedio de los sargazos, no lo tenemos. Pero lo que llegue a la costa, que se tenga que recoger a mano y no sé qué, si lo podemos valorizar y podemos hacer unos bloques que nos permitan construir, no de una manera hippie, sin querer ofender a los hippies, sino con módulo de IAU, con coeficiente de transmisión térmica, con resistencia mecánica, con resistencia a flexión, etc. Para que los que somos ingenieros o arquitectos no se tengamos a poner la firma debajo, que al final va a ser nuestra responsabilidad. Pues estamos ahí, estamos en este proyecto con la Posidonia y quizá también con los sargazos, lo acabamos de iniciar. Yo creo que con esto termino. Bueno, en resumen, son viables, una gran oportunidad, muchos elementos arquitectónicos son posibles. También lo son en elementos estructurales, porque no todo tiene 20 plantas, pero necesitan superar el obstáculo del código estructural. Nosotros tenemos un código estructural, supongo que en México habrá otros, y en alguna, que por supuesto no contempla el concreto de cal. No lo contempla, por tanto, construir con concreto de cal es ponerle una pistola en el pecho al ingeniero que va a firmar. ¿Para qué voy a firmar yo esto? Porque al final, sí, yo soy un militante muy ecologista y entiendo que esto es el futuro, que cambien la normativa y luego lo firmaré. Estamos ahí. Cuando expuse esto a la última congreso de los calculistas de estructuras, en el público, yo no lo sabía, sí que sabía quién era, porque es un amigo mío, pero bueno, es un catedrático de la universidad, no sabía quién era el presidente de la Comisión del Hormigón en España. Y al final me coge y me dice, oye, tienes toda la razón, hay que cambiar la norma. Vamos a poner un grupo de trabajo a trabajar en ello. Y digo, espérate un año, porque tengamos más experiencia, cuando vayas de aquí a movilizar a todo el mundo para una cosa que igual llevamos 6 meses y estamos trabajando en cambiar la normativa. Hoy por hoy se necesitan ensayos previos para cada proyecto con variables y con exigencias diferentes a lo anterior. Claro, cada proyecto nos trae un problema nuevo. La geología, el tiempo, el grosor, el coeficiente de aislamiento, la velocidad, no sé qué, todo el mundo quiere aquello, pero con un poco más de sal, con un poco más de pimienta, con un poco más de chile, ¿no? O sea, nadie, los arquitectos somos así, nadie quiere hacer exactamente lo mismo que ha hecho el anterior. Existen bastantes aspectos todavía a desarrollar, resistencia, tipo abierto, la tecnología, etc. Y bueno, esto es casi una frase estándar en lo que hacemos desde la universidad, que es pedir dinero. Las investigaciones hay que hacerlas con más medios, no puede ser que las estemos haciendo, no puede ser que estemos haciendo obras que son laboratorio. O sea, lo hacemos porque hay unos arquitectos jóvenes con una sangre y con una voluntad y con un empuje que van a levantar el país seguro. O sea, menos mal de ellos, porque si fuese por nuestra unidad, esto seguro que no lo tiraríamos adelante, pero no es razonable. Lo razonable es que la investigación se haga primero y después se hagan los edificios. Estamos haciendo las dos cosas a la vez. Cada edificio es una excusa para avanzar un poco más. Bueno, es una manera muy medieval, ¿no?, de hacer la catedral cada vez más grande hasta que colapsa, y por tanto ese era el límite. De ahí no nos vamos a pasar. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.